Buenos días, chicos. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las categorías gramaticales. ¿Vale? Hemos estado analizando un poco de sintaxis, analizando los sintagmas y solo sujeto y predicado. Entonces, como las clases están como están, vamos a utilizar lo que nos queda para repasar y tener claro cuáles eran las categorías gramaticales, pues son imprescindibles para que determinéis correctamente los tipos de sintagma. O sea, si no sabéis qué es un sustantivo, pues difícilmente sabréis cuándo es un sintagma nominal. Entonces, lo primero de todo, las categorías gramaticales son los diferentes tipos o clases de palabras que hay dentro de una lengua. Y distinguimos dos grandes subgrupos, que son, por un lado, las palabras variables y por otro lado, las palabras invariables. ¿Por qué este nombre? Pues como su propio nombre nos dice, variable, es decir, las palabras que son variables varían en género y número, o en el caso de verbos tiempo, modo, de decir, varían, sufren accidentes gramaticales para concordar con las demás palabras. Sin embargo, las palabras invariables no concuerdan en nada, es decir, siempre tienen la misma forma. Así, por ejemplo, pues un adjetivo, podemos decir bonito, bonita, bonitos, bonita, pero por ejemplo un adverbio, el adverbio de lugar aquí nunca va a variar, siempre va a tener la misma forma, ni varía en género ni en número, siempre va a ser aquí. O lo mismo que una preposición, a, ante, bajo, pues siempre tienen la misma forma. Bien, pues dicho esto, recordemos que dentro del grupo de palabras variables tenemos sustantivo o nombre, adjetivo, verbo, determinante y pronombre. Y dentro de las invariables tenemos adverbio, preposición, conjunción e interjección. Entonces vamos a ir viendo uno por una, pero con definiciones muy breves. Pues como os digo, esto es un repaso, esto ya lo hemos dado, lo hemos trabajado y lo deberíais de saber. Entonces, lo primero es nuestro sustantivo. ¿El sustantivo qué es? Pues aquello que nombra personas, animales, objetos, sentimientos, ideas, es decir, nombra algo. Se refiere a una realidad. Entonces, dependiendo de lo que nombre, distinguíamos diversos tipos. Teníamos sustantivos propios, que eran, pues, por ejemplo, el nombre de una persona, el nombre de una ciudad, comunes, contables, abstractos aquellos que no podíamos coger, que eran más bien para los sentimientos. Pero aquí solo vamos a trabajar que sepáis reconocer lo que es un sustantivo. Entonces, acordaos siempre que el sustantivo va a nombrar algo, se refiere a algo. Luego pasamos al adjetivo. El adjetivo va a ofrecer una cualidad del sustantivo al que acompaña. Eso es importante para distinguirlo entre el sustantivo y el adjetivo. El adjetivo nos da una cualidad del sustantivo, por lo tanto, siempre lo acompaña y siempre va a concordar con él en género y en número. Entonces, las siguientes oraciones, la chica rubia. Lo que se está refiriendo a algo, lo que está nombrando algo sería chica. Entonces, chica va a ser nuestro sustantivo. Y como veis, rubia está dando una cualidad de esa chica, está diciendo cómo es, que es rubia. Entonces nos ofrece una cualidad, concuerda, femenino, femenino, singular, singular. Entonces rubia sería el adjetivo. Lo mismo con el coche pequeño. Pequeño da una cualidad del coche. El coche sería sustantivo, pequeño sería adjetivo. Entonces los adjetivos no son independientes, siempre acompañan al sustantivo y concuerdan con él. Pasamos ahora al verbo. El verbo son aquellas palabras que nos van a expresar acción, proceso, estado, y son aquellas que si nosotros lo pasamos a su infinitivo, va a tener las terminaciones ar, er, ir, que es cuando decíamos pues, que era de primera, segunda o tercera conjugación. Entonces, en la oración, los niños comen mucho, pues lo que nos indica una acción, la acción de comer, es comen. Comen sería nuestro verbo. Y como vemos, lo podemos pasar a su infinitivo, que sería comer, de la segunda conjugación. Seguimos. Los determinantes. Los determinantes son palabras, y esto es muy importante, esto es lo que tenéis que recordar, acompañan siempre al sustantivo y concuerdan con él en género y número.
¿Qué quiere decir eso? Que los determinantes nunca pueden ir solos. Un determinante siempre necesita del sustantivo, si no, no sería un determinante. Y dentro de los determinantes teníamos muchísimos tipos, en concreto 7. Teníamos los artículos, que era el, la, un, una, unos, unas. Los demostrativos, este, ese, aquel y sus variantes en femenino, singular, plural. Los posesivos, que son aquellos que indicaban posesión, mi, tú, su, nuestro, vuestro, sus. Los numerales, pues indicaban una cantidad, un orden, 1, 2, primer, segundo, tercero. Los indefinidos, que expresaban una cantidad también, como los numerales, pero en este caso era una cantidad que no era precisa, de ahí su nombre indefinido. Y era mucho, muchos, poco, pocos, bastantes, etc. Y luego ya los últimos, que serían los interrogativos y los exclamativos, que son aquellos pues, que van dentro de exclamaciones o interrogaciones y lo mismo, acompañan al sustantivo. Por ejemplo, ¿cuántos niños han venido? ¿Cuántos? Un determinante interrogativo. Pero como os digo, los subtipos ya lo hemos dado, ahora solamente me interesa que sepáis decir esto es un determinante. Y para ello es imprescindible que os grabéis en la cabeza que un determinante acompaña, no pueden ir solos y concuerda con el sustantivo. Por ejemplo, en la oración muchos niños han venido a la fiesta, pues con las palabras que ya hemos estudiado, pues podemos ver que niño es un sustantivo, pues el que se está refiriendo a algo. Han venido es lo que nos está diciendo una acción, y si lo pasamos a su infinitivo sería venir, nos permite pasar al infinitivo, por lo que sería el verbo. Fiesta también se refiere a algo, a una realidad, por lo tanto a otro sustantivo. Y luego tenemos muchos. La palabra muchos, ¿qué será? Pues vemos que va al lado de un sustantivo, no puede ser un adjetivo porque no está en una cualidad. Vemos que va al lado del sustantivo, vemos que concuerda con él en género y número, que es masculino plural. Entonces este va a ser nuestro determinante. ¿De acuerdo? Si es un determinante indefinido, pues nos expresa una cantidad pero no es precisa. Muchos niños, no nos dice cuántos. Bien, pues ahora pasamos a los pronombres. Y aquí es cuando vienen los errores de confundir entre determinante y pronombre. Pues los pronombres tienen, la mayoría de sus tipos son exactamente los mismos que los determinantes. Entonces aquí viene lo que hemos dicho anteriormente. Un pronombre sustituye al sustantivo. Ahora ya no lo va a acompañar, ahora ya lo va a sustituir. Y por lo tanto van a ser independientes y pueden aparecer solos. Como decimos, pues muchos tipos son los mismos que los determinantes. Entonces los subtipos de pronombres pues serían los personales, que son pues yo, tú, él, nosotros, vosotros, etc. Los posesivos, que son pues la misma forma que los determinantes. Los demostrativos, este, ese, aquel, etc. Los numerales, los indefinidos, los exclamativos, interrogativos. Es decir, tienen la misma forma que los determinantes, pero como hemos dicho, los pronombres van solos, los determinantes no. Y luego ya los relativos, que serían otro tipo de pronombres que sirven para hacer referencia al sujeto de la oración, es decir, para nombrar algo que ya se nombró. Por ejemplo, el niño que ha venido, ese que se refiere al niño, pero bueno, como os digo, solamente quiero que sepáis decir esto es un pronombre, esto es un determinante, esto es un sustantivo. Entonces, en los siguientes ejemplos, pues vemos, muchos han venido. Vale, pues tenemos venido, que sabemos que es el verbo, es lo que nos expresa una acción, lo podemos pasar a su infinitivo venir. Y luego tenemos muchos. Muchos podía ser determinante como antes, pero vemos que no acompaña a nada, o sea, no hay ningún sustantivo en esa oración. Entonces, como no hay ningún sustantivo y va solo, está sustituyendo a algo, mucho sería el pronombre. Estos son míos, pues lo mismo, nuestro verbo.
que sería son. Entonces tenemos estos, que va al lado de un verbo, no acompaña ningún sustantivo, por lo tanto un pronombre. Un pronombre demostrativo, pero bueno, un pronombre, lo dejamos ahí. Y luego míos, pues lo mismo, va solo, indica una propiedad, por lo tanto, otro pronombre. Sin embargo, en la siguiente oración, que es cuando os digo que tienen la misma forma, estos bolígrafos son míos. Vemos que estos aquí sí va al lado de un sustantivo, y va concordando con él, lo va determinando. Entonces, en este caso, estos sería un determinante. Bueno, pues seguimos. Hasta aquí las 5 palabras que hemos visto: sustantivo, adjetivo, verbo, determinante y pronombre, sería el grupo de las palabras variables. Y ahora nos quedarían las 3 últimas, que serían las 4 últimas, que serían las palabras invariables. Tenemos los adverbios, que los adverbios, otra definición que os tenéis que grabar, pues también coinciden en forma en ocasiones con los determinantes y los pronombres. Pero tenéis que saber que los adverbios son invariables, no van a concordar, ni van a variar su género y su número, y modifican a verbos, adjetivos y adverbios. Por lo que si nosotros tenemos una palabra al lado de un sustantivo, nunca va a poder ser un adverbio, porque el adverbio no modifica a un sustantivo, modifica a verbo, adjetivo y adverbio. Y nos van a expresar pues circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, de ahí su subtipo. Entonces, pocos niños han venido aquí. Pues aquí tenemos pocos, que puede ser, podríamos decir, un adverbio de cantidad. Pero ¿qué pasa? Que va al lado del sustantivo niño. Y hemos dicho que los adverbios no modifican a un sustantivo. Por lo tanto, pocos, que va al lado de un sustantivo, sería un determinante. Han venido, este sería nuestro verbo, y ahora han venido aquí. Pues aquí sea un adverbio de lugar. Como veis, no está concordando y modifica, o sea, da información sobre ese verbo. Han venido aquí, ofrece un lugar. Luego, has comido poco, pues lo mismo. Poco está modificando este verbo, no está diciendo una cantidad, no concuerda. Sería otro adverbio. Bueno, y ya nos queda, lo que nos queda es muy sencillo. Pues nos quedan las preposiciones. Las preposiciones son también palabras invariables y sirven de enlace para unir otras palabras. Las preposiciones, pues, esa famosa lista que decimos de carrerilla. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Estas solamente es aprendérselas, y cada vez que las veamos en la oración, pues ya sabemos que eso es una preposición. Entonces, pues tendríamos que aprendernos todas las que hay y no presentamos problemas. Y luego ya por penúltimo, la conjunción. Las conjunciones son unidades que sirven para unir partes de una oración o más oraciones. Hay de muchos tipos: copulativa, disyuntiva, adversativa, pero como os digo, yo solo quiero que sepáis reconocerlas. Entonces, por ejemplo, y, ni, si, no, pero, aunque, etc. Es decir, son como lo que podemos llamar conectores que nos conectan, pues eso, oraciones o partes de ellas. Juan y Luis, ahí nos están conectando palabras, etc. Y luego ya, por último, la interjección. Las interjecciones son palabras que van normalmente en forma exclamativa y expresan estados de ánimo. Pues, por ejemplo, o, ay, bo, bu. Es decir, expresan estados de ánimo, forma exclamativa, siempre la misma forma. Y listo. Pues entonces, hasta aquí sería el repaso de las categorías gramaticales. Hemos visto 9 tipos y los 2 grandes grupos: variables e invariables, y todos sus tipos, con una breve definición que hemos hecho para que nos sirva de repaso. Y nada, pues hasta aquí el vídeo, y espero que os haya servido de repaso y hayáis recordado todo lo que ya habíamos visto.